Bueno, Viviana, entendiendo la agroecología como una disciplina integradora y realmente que desde las distintas visiones que se tiene pareciera muy compleja, ¿cómo lograste tú que los niños empezaran a entender el concepto de la agroecología? ¿Cuál fue la estrategia didáctica que utilizaste? O una de ellas, por lo menos. Bueno, yo creo que lo más importante para el desarrollo del tema de la agroecología es el diálogo. El diálogo desde lo que es, a eso nos referimos con el diálogo de saberes. El diálogo desde lo que ellos saben al ser habitantes de una región rural, al ser campesinos, el diálogo desde lo que los padres y madres le cuentan en casa, con las tareas también que se les orienta, porque las tareas que se han desarrollado este año son más de consultar con los padres, de averiguar sus historias, de consultar lo que ellos saben alrededor de todos los elementos pues, que se incluyen acá dentro de ya el trabajo pedagógico. Y a partir de esa recuperación de los conocimientos de padres y madres, empezamos a intentar establecer un diálogo con lo que se plantea desde el conocimiento ya académico, desde lo disciplinar. Entonces eso ha sido lo fundamental. Diría que yo pues para lograr este trabajo. Inicialmente partimos de que ellos contaran todo lo que sabían o muchas de las cosas que saben del trabajo del campo, de las costumbres, de las actividades que se realizan en las huertas, en los cultivos, de cómo lo hacen en casa y demás. Y a partir de esos conversatorios que se han estado consignando en fichas revalorizadoras, ¿cierto? Que son una serie, acá en este momento no las tengo. Ahora miramos, sí. Pero son una serie de fichitas que ellos elaboran para los distintos talleres de agroecología y que se mostraron en la Feria de la Ciencia, donde se deja pues por escrito, entendiendo la escritura como ese medio pues para validar y recuperar y dejar consignados estos saberes. A partir de ahí se articula pues este trabajo. Ya después se diseñan una serie de actividades en las cuales ellos puedan afianzar más esos conocimientos que ya se han conversado. Por ejemplo, tenemos acá un modelito que ya los niños que lo elaboraron lo van a explicar. Voy a explicar a partir de dónde salió la propuesta de este modelo. Nosotros desde el inicio del año hemos intentado comprender todo lo que hemos hecho en las distintas áreas a partir de los 4 componentes del agroecosistema, ¿cierto? Fue como la organización que a mí me permitió articular todas las áreas. Entonces, entendemos que en el agroecosistema está el componente físico, donde está todo lo que tiene que ver con el suelo y el clima. Y ahí nos dio para trabajar una cantidad de cosas en ciencias naturales y en sociales, por ejemplo, y también producciones escritas en español alrededor del tema de mitos de la lluvia, de la tierra y demás. Entonces ahí se va articulando. En el componente biológico tenemos todo lo que tiene que ver con la micro y macrofauna que existe pues, en la tierra y sobre la tierra. Entonces ahí ya vimos pues otros elementos, empezamos a trabajar el tema de los animales, de las especies y demás también. Claro que producción escrita sale a partir de cualquier tipo de tema. También encontramos el componente histórico-cultural, en el que hemos trabajado en realidad mucho, porque ahí es donde se necesita recuperar todos los conocimientos que han tenido los padres y las tradiciones que se han ido perdiendo. Entonces ahí es donde viene el tema de la historia a cobrar mucha fuerza. La historia y el territorio. La historia y el territorio. Y está el componente socioeconómico, en el que la idea es que ellos vean que a partir de la organización de un agroecosistema se puede generar una sustentabilidad, ¿cierto? Una sustentabilidad propia y una soberanía alimentaria, que es a lo que le estamos apostando, que ellos vean que no tienen que salir de su tierra para comprar los alimentos, sino que su misma tierra les puede dar lo necesario para ser personas, pues para nutrirse, para existir y para tener calidad de vida. Entonces, entendiendo esos elementos del agroecosistema y de todo el trabajo que se ha desarrollado en las áreas, la institución como tal, que es un tema que en realidad se ha trabajado de manera institucional gracias al seminario taller que hemos tenido en agroecología con el profesor pues, Guillermo Castaño. Entonces, cada institución ha ido arrojando una serie de productos de los estudiantes. Cada sede,
ha ido arrojando una serie de productos de los estudiantes que fueron lo que permitió hacer la muestra en la Feria de la Ciencia, la Técnica y la Tecnología allá en el colegio. Entonces, el día de la Feria de la Ciencia se mostraron muchas cosas, se mostraron recetas, que las recetas hacen parte de esos conocimientos que hay que recuperar, se mostraron las fichas revalorizadoras, bueno, se mostraron gran cantidad de cosas, pero uno de los elementos muy importantes para nosotros como habitantes del eje cafetero fue un modelo de finca cafetera que se recuperó la organizaron a partir de los conocimientos de los padres, abuelos y demás de los estudiantes de grado 10º de la institución. Entonces ellos volvieron a organizar la finca cafetera como modelo de agroecosistema, como un modelo de agroecosistema que, aunque ahora esta zona de Cebollera existió hace 50, 60 años y que permitía que la familia que viviera en la finca cafetera contara con todo lo necesario para su vida, para su calidad de vida, para su subsistencia. O sea que este ejercicio fue posterior a la Feria de la Ciencia. Este ejercicio fue posterior a la Feria de la Ciencia. Nosotros veníamos trabajando en sociales en el tema de los pisos térmicos para comprender en qué piso térmico estamos nosotros y por qué esto es zona cafetera, ¿cierto? Comprender que el café hace parte pues, de lo que se produce en este piso. Entonces nos permitió de manera casi perfecta generar ahí la conexión entre lo que veníamos viendo acá en sociales con lo que encontramos en la Feria de la Ciencia con el modelo de finca cafetera. Entonces ellos, a partir de la visita que hicieron allá con los niños, como hubo algunos niños que no pudieron hacer el recorrido porque tenían muestras para hacer, lo que hice fue generar equipos entre los niños que sí hicieron el recorrido con los que no hicieron el recorrido para que pudiesen establecer un modelo. Entonces, como una de las competencias que hay que trabajar también es el tema de modelar, ¿cierto? De crear esquemas, de reproducir pues modelos. Entonces, esta fue una actividad que elaboraron todos los estudiantes desde preescolar hasta quinto. Entonces, este es un modelo de finca cafetera de acuerdo a lo que ellos observaron en la Feria de la Ciencia. Acá están los dos estudiantes, Sebas. Él es Sebastián de Villapadilla, de grado preescolar, y él es Juan Diego Gómez Marín, de grado 3º, que trabajaron juntos en este ejercicio. Bueno, ¿quién nos quiere contar? Sebas. Sí, entonces cuéntale a doña Marta cómo hiciste el trabajo con Juan Diego. ¿Qué hicieron ese día? Cuéntanos. ¿Se reunieron para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué es esto? ¿La finca qué? Cafetera. La finca cafetera, exactamente. ¿Y lo que hicieron? ¿Y qué tuvieron que hacer para crear este modelo? ¿Tú qué hiciste de ese modelo? ¿Qué cosas hiciste tú? ¿Qué hiciste ese día? ¿No recuerdas? ¿Y tú qué hiciste? A ver. ¿Tu nombre es? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego, ¿qué hizo en este modelito? Recortamos y pegamos en el modelo por ejemplo, cerdos, gallinas, las cosas que tiene una finca. Y lo que no encontramos lo dibujamos, por ejemplo, el cafetal, los maizales, las plataneras, el fogón, nacimientos de agua, el comedor. Uh-huh. Bueno, estamos con Judier, de grado, ¿qué grado está Judier? Tercero. Sí. ¿Qué fue lo que tú hiciste ahí en ese dibujo, Judier? Una rica cafetera y tuvimos que recortar cosas y pegar para construir cosas que habían allá en la finca cafetera. ¿Y qué hay en la finca cafetera según lo que está ahí? A ver, ¿qué encontraste? Huerta, plantas medicinales, café, río, huacas, fogón, mesa. Había también plataneras, cultivos, y esta era la casa donde vivían, y también tenían gallinero y jardín. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la finca cafetera que viste en la Feria de la Ciencia? El patio.
¿Qué más? El ¿Qué? patio. El patio. ¿Dónde está el patio aquí? ¿Y por qué te gustó el patio? Porque es grande. Porque es grande. Además de Porque es grande. ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención de ese patio? Que es bonito y tiene harto. Estamos con Camilo de grado tercero y con Carol de grado quinto. Ambos hicieron un dibujo que ahorita nos van a contar de dónde nació la idea de realizar ese dibujo y qué es lo que significa ese dibujo. Este dibujo significa la finca cafetera. ¿Y de dónde nació la idea de hacer el dibujo? De los estudiantes y de la profesora. ¿Qué visita hicimos para hacer esa? ¿De dónde salió el modelo? O sea, ¿ustedes en qué se basaron para construir ese modelo de finca cafetera? En la cachucha, con la Feria de la Ciencia. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué fue lo que plasmaron ustedes ahí? Acá está la huerta. A ver, Camilo, duro, a ver. Está la huerta, el nacimiento de agua, la casa, el jardín. Aquí está el patio, el gallinero, el comedor, el fogón y el café. Y además veo que hay palabras en otro idioma, Las palabras en inglés. en inglés. Ah, qué bien. Joan es de preescolar y tu nombre es Ana Silvia, ¿de qué grado? Quinto. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes todos? ¿Trabajaron juntos aquí? La finca cafetera. ¿Y qué es eso de la finca cafetera? Joan, ¿qué es eso de la finca cafetera? Se le olvidó. ¿Y tú qué recuerdas? A ver. Yo decía todo lo mismo, la huerta, los árboles, las semillas, el cafetal, las semillas y las herramientas, los árboles frutales. ¿Me puedo salir? ¿De qué? Bueno, cuando se planteó esta actividad, bueno, inicialmente era articular diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, básicamente es un trabajo desde la parte artística, ¿cierto? Desde una composición de una imagen a partir de varias imágenes. Segundo, ellos tenían una orientación que no era simplemente pegar imágenes aisladas, sino que tenían que articularlas todas a la comprensión que ellos tuvieron de lo que es un agroecosistema finca cafetera. Entonces la idea era que ellos afianzaran primero lo que reconocieron en la visita que hicieron en la Feria de la Ciencia y segundo que ellos tuviesen en cuenta cuáles eran los componentes de una finca cafetera porque hicieran después la comparación con sus fincas, ¿cierto? ¿Qué estos elementos todavía existen en sus fincas y cuáles se han ido perdiendo? Fue la actividad que se hizo posterior a esto. Entonces, para reconocer que anteriormente las fincas cafeteras, que eran las tradicionales de la zona en la cual habitamos, de la zona en la que vivimos, eran fincas que tenían alrededor de 15 y 16 componentes, entre los que teníamos el fogón, el comedor, los frutales, las huertas, los animales, los nacimientos de agua, que habían fincas que tenían huacas, bueno, y demás componentes que todos estaban articulados y todos tenían una razón de ser dentro de la finca. Entonces, después de que la idea era que ellos afianzaran y tuviesen muy en cuenta y quedasen pues como con la idea de cómo era una finca cafetera, cómo eran las fincas donde vivían sus abuelos, donde nacieron sus padres, donde estuvieron, donde se criaron sus padres. Y después, bueno, hubo una actividad adicional en inglés que era ir identificando pues, y poniendo los nombres
de los componentes en inglés, de aquellos que tienen pues traducción. Ellos encontraron que hay algunos que no tienen traducción. Después la idea era que ellos reconocieran cuáles de estos componentes todavía existen en las fincas y cuáles no, y que ya generaran un diálogo con los abuelos y con los padres de por qué esos componentes que ya no existen, por qué se han ido perdiendo. Entonces, para ir haciendo el análisis de cómo se va transformando pues la vida de la comunidad a partir de la transformación de sus fincas. Del territorio. Exactamente. Entonces hicieron fichas revalorizadoras frente a esa parte. Frente a esta no hicimos fichas revalorizadoras. Lo que hicimos después frente a los cambios en la finca. Sí quedó el trabajo pues en el cuaderno de agroecología. Ficha revalorizadora de esto no hicimos como tal, pero sí generamos un diálogo después alrededor de lo que le cuento. Preguntas que hicieron con los papás, sí, y las trajeron. Sí, ellos las trajeron en sus cuadernos. En sus cuadernos las trajeron y luego hicimos... ¿Y hay muchos cambios? ¿Se encontraron muchos cambios? Sí, encontraron varios cambios. Por ejemplo, la mayoría dicen, bueno, nacimientos de agua así cerquita, no. Muchos han perdido los árboles frutales. Muchos, por ejemplo, el tema del fogón, como lo vimos, o el tema del comedor, ya no es tan importante. Encontramos que el terreno que se da para el cafetal, hay fincas acá, hay fincas donde viven los estudiantes que no tienen café. Encontramos que solamente hay 2 familias que tienen todavía café sembrado en sus fincas. Solamente 2 familias de alrededor de 7 u 8 familias que hay acá en la sede. ¿Y el uso de agroquímicos? Esa es un análisis o una reflexión que hemos venido haciendo desde el inicio del año, donde ellos han encontrado, ellos dicen, nosotros sí tenemos cultivos, sí tenemos eso, pero nuestras fincas no son agroecosistemas. Es la reflexión a la que ellos han llegado, porque dicen, porque es que mi papá fumiga la cebolla para esto, le echa el veneno para lo otro. Entonces ellos han encontrado que sus fincas en este momento no son agroecológicas. Han intensificado. Debido al tema del uso de agroquímicos, pero ellos también se ha ido articulando mucho la reflexión con ellos y con los padres de cómo esto interviene pues, en sus procesos de nutrición, de alimentación, de salud y demás.